Word, porque es que yo estaba haciendo una presentación como larga, que ya está completa, o sea, la información sería la misma, solo que tendría que pasarla a Word. Ajá, pues la puedes cortarla y pegarla, pero como quieras, ¿sí? Yo desde un principio les dije que en Word y en PowerPoint también la pueden poner, o sea, las dos, pero nada más se van a basar en una sola diapositiva, ¿sí? No importa que la tengas en Word, perdón, en PowerPoint, pero sí nada más te vas a basar en una diapositiva, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Algo más? ¿No? ¿Ya todos la tienen? ¿Ya nadie tiene problemas? Nos falta la Doctora, psicoterapia para tener ya el diagnóstico integral, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver medicina familiar para darles un poquito de tiempo a psicoterapia. Mañana ya vemos psicoterapia. Martes, miércoles, el jueves no hay y el viernes ya empezamos a presentar sus guías de estudio familiar, ¿sí? Bueno, perdón, ¿alguien quería hablar? No, no alzó la mano, pero ¿quién fue? yo, doctora. Doctora. A ver, Jocelyn primero y luego no sé quién habló. Entonces, ¿tendremos que mandar el Word con la guía de estudio y aparte la presentación de PowerPoint? ¿O esa parte para cuando pasemos a presentar? No, las dos. Ah, Las dos. ok. Sí. Gracias. ¿Quién más? Yo, doctora. Entonces, ¿se sube Mario. hoy como tal el documento y se presenta hasta el viernes? Sí, sí. Hoy es para que lo suban todos, ¿sí? Porque pues no va a ser, o sea, para que haya equidad, ¿no? Todos lo suben al mismo tiempo. ¿Alguien tiene algún problema que no pueda subirlo hoy? Pero no sería hoy, ¿saben que les voy a cambiar la fecha porque tendríamos que agregarlo de psicoterapia? No les puedo pedir psicoterapia en caso de que la necesiten si no la hemos visto. Entonces les voy a cambiar la fecha para el miércoles a mediodía, ¿sí? Bueno, en la tarde, al fin que ya es puente. Entonces para el miércoles en la tarde se lo subo y ya el viernes lo presento, Gracias, ¿sí? doctora. Esta guía, este estudio familiar lo voy a calificar presencial, o sea, voy a ir calificando uno por uno y ustedes también me van a ayudar a calificar, ¿sí? Si le falta algo, si le sobra algo, van a opinar sobre esa guía. Van a poner todos atención, no porque la vaya a presentar Mario, se van todos y no porque les puedo decir, Mario, pon tu familiograma y ustedes me la van a explicar, a lo mejor Saraí le digo, te toca explicar la familia que investigó Mario, ¿sí? O al revés. Entonces, todos tienen que estar atentos a la guía. Es una falta de educación que nada más prendan la computadora y se vayan, ¿sí? Entonces, ahorita ustedes van a ser los ponentes, es para su examen. Apréndansela lo más concreto que puedan, los puntos más importantes. Y yo después voy a calificar cada una de ellas, voy a revisarlo, que realmente sea el estudio que hicieron y que no se lo hayan fusilado de alguna otra parte de sus compañeros anteriores o de internet, ¿no? Meto Turnitin y ahí él me da cuántas similitudes tienen y si tienen similitudes, pues entonces se van a recursos. Y acuérdense que este es un requisito para acceso a examen hasta extraordinario. Entonces, si no, se van hasta recursos. Quiero que la hagan ustedes personalmente. Es una herramienta que pueden utilizar toda su vida profesional, ¿sí? Bueno, ¿nadie más tiene dudas? Mario, ¿tienes más dudas? Sí, Doc, tengo una duda. Ya nada más con respecto a la subida. Bueno, es que yo ya lo subí ayer, pero lo subí en formato PDF y lo tengo en PowerPoint. En ningún momento lo hice en Word. Ajá. Entonces, ¿hay algún problema o tengo que pasarlo a ese formato? No, en Word, en extenso en Word, ¿sí? Porque luego, por ejemplo, yo quiero revisarlo y no puedo hacerle las observaciones ya en PDF, entonces en Word, sí, no le hago más que los comentarios a un ladito, etcétera, ¿sí? A lo mejor no tiene ningún comentario, pero sí en Word, por favor, y en la plataforma para que me lo califique la rúbrica, ¿sí? Me califica los puntos, por favor. Bueno. Sí, gracias. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, espero que ahorita a mí sí me abra bien mi plataforma porque hace rato no pude compartirlo.
Ah, ahora sí me abrió. Hace rato no, ¿quién sabe qué me hizo? Estaba todo por todas partes. Y me complicó la presentación, pero bueno. Permítame tantito mientras lo busco. Ay. Bueno, entonces ya vimos la medicina familiar. Ya dijimos que no es una medicina integral que no se basa nada más en la atención del paciente, sino es una atención integral y que así debería ser toda, ¿no? Toda la medicina debería de ser integral. Hay un documento donde dice que actualmente el médico solo ve al paciente por pedacitos, ¿no? Ay, ya me la quito. Y así es. Va el oftalmólogo, nada más ve el ojo y no se va más allá. El otorrino igual, nada más, ¿no? Incluso, por ejemplo, el otorrino lo manda al audiólogo porque él no hace la audición, lo manda al audiólogo y nada más le entrega el resultado. O los médicos actualmente tienen como sus subespecialidades, sus temas. El oftalmólogo, por ejemplo, tiene su consultorio, tiene con sus aparatos para leer, para ver agudeza visual, otro para ver campimetría, otro para la presión intraocular. Entonces, mandan al paciente a cada uno. Cuando ya integraron los estudios, pasan con el oftalmólogo y el oftalmólogo le dice, ah, pues todo está bien y ya. Ahí terminó su consulta. O el dermatólogo igual, ¿no? Igual los manda porque le hagan, ya la escanean, ya hay pruebas para escanear, le hace el escáner y ya nada más medio le dice a sus ayudantes, sus técnicos que le hagan tal tratamiento y ya. Y no, esa no es una medicina integral, ¿no? Es el paciente, y otra que te lo pasan de un médico a otro en el institucional y también en el privado, ¿no? Te pasan de un médico a otro, luego te atiende otro, uno te operó, otro te revisó la cirugía, etcétera, dependiendo del horario en el que vayas. Y no, el médico le debe dar un seguimiento, o sea, hacer una medicina integral, ¿no? Aquí tenemos diferencias entre la medicina privada y la institucional. En la privada, pues los altos costos y la tecnificación de los servicios ha contribuido a la comercialización en la relación médico-paciente, que es de lo que les hablaba. Entonces ya le mandan todos los estudios habidos por haber y ya nada más el médico como que medio los ve y ya, y eso cuánto ya le costó al paciente, ¿no? En la medicina institucional, pues el derechohabiente y el médico y además el funcionario, pues todas estas estructuras administrativas nos pone y financieras nos pone un bloque entre la relación médico-paciente, además del exceso de trabajo. Y todo esto dificulta el encuentro entre el médico y su paciente. Entonces, no se da una medicina integral como tal. En la actualidad en México, lo que se requiere es mejorar la calidad de la atención. Beatriz, ¿en qué porcentaje crees que en qué porcentaje crees tú que deba mejorar la calidad de la atención? Pues yo creo que pues mínimo al 100%, ¿no? Porque ahorita pues la calidad en la atención está disminuida. Bueno, por la... Así, ¿que la pones en ceros? Bueno, no tanto, pero sí como... Sí, pero es muy grave, ¿no? Es muy grave la atención, la falta de atención médica. Llámese por tiempo, por profesionalismo, por insumos, etcétera, ¿no?
Ya veíamos dónde empieza la calidad de la atención y dónde termina, ¿no? Entonces, hay que disminuir la desigualdad en la prestación de servicios, revertir el elevado costo que esta implica. Para mejorar, los retos de esta desigualdad se dividen en 3 estrategias. La primera es vincular a la salud con el desarrollo económico y social, ¿no? Una política saludable en todo el quehacer gubernamental, políticas que promuevan la salud en todos los ámbitos. Sí, pero realmente políticas, no es una política, bueno, sí es una política, pero es mala, una mala política, decir que pues, no podemos obligar a nadie, que cada quien pueda hacer lo que quiera. Sí, entonces tenemos los resultados que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? O en todas las enfermedades, por ejemplo, en tuberculosis podemos permitir que la gente pues no use cubrebocas, que escupa en la calle, que no haya un control en la producción de alimentos, ¿no? En el restaurante. Ahorita los empleados de restaurante utilizan cubreboca, pero deberían utilizarlo siempre. ¿Por qué? Porque hay un contacto directo con los medicamentos. Todas sus secreciones, las gotitas de flush, todas van a dar a los alimentos que nos sirven. Y ahí pueden ir bacterias desde gram positivas hasta este bacilo de tuberculosis o ahorita estos nuevos virus, ¿no? Un segundo ataque frontal a los rezagos en salud que afecta a los pobres, pues sería la extensión de la cobertura. O sea, extender la cobertura. El 50% de la población mexicana somos 130 millones, o sea, 165 millones de mexicanos tienen seguridad social, no todos la utilizan, pero el otro 65%, o sea, perdón, el otro 50%, el 65 millones no tienen una seguridad social pública, entonces tendrían que ir al famoso INSABI. De estos hay personas que sí tienen para pagar una seguridad privada, pero aquí entra un problema, ¿no? El gasto de bolsillo, que muchas veces se quedan en pobreza extrema, como ahorita, ¿no? ¿Cuánto te cuesta el servicio de un ventilador pulmonar? No un ventilador, sino un concentrador pulmonar, 100,000 pesos diarios. Entonces, esto pues afecta la economía de los pacientes. ¿Quién tiene para pagar 100,000 pesos diarios? Pues solo la gente que es millonaria, pues sí, y eso no implica que se va a salvar su paciente, ¿no? Pero hay quien pues nada más tiene ciertos elementos materiales como un coche, una casa y llega a venderlos, entonces se queda en pobreza extrema. Entonces habría que ampliar la cobertura. Si quitaron el seguro popular, habría que ver por qué lo quitaron, qué puntos eran los buenos y qué puntos eran los malos. Lo único que se debió haber hecho es quitar aquellos que no funcionaban y reestructurarlos, ¿sí? O sea, hacer una reingeniería del programa y no cambiarlo a uno nuevo que no sabes ni qué te está ofreciendo y no tiene una extensión de cobertura amplia, no abarca todo, etcétera, ¿sí? El tercero dice enfrentar al mismo tiempo los retos emergentes que ya tenemos encima, ¿no? En el anterior, pues se refería principalmente a los problemas de los pobres, que es a quien más ataca todas las enfermedades por falta de poder adquisitivo, ¿no? Y luego a todos, ¿no? Ya las enfermedades que tenemos encima, ya tenemos retos emergentes que se unen con los rezagos, como son los procesos infecciosos, la alta mortalidad materna, la mortalidad infantil, que aún se está dando en nuestro país, y a eso le aumentamos las nuevas enfermedades, o sea, los retos reemergentes, como son la violencia, las adicciones, etcétera, las crónico-degenerativas. Entonces, tenemos que abatir todas estas, así como también las no transmisibles, las lesiones, y también pues son más comunes en la población pobre. Por ello hay que reducir las desigualdades. Entonces son 3 grandes estrategias que necesitamos para mejorar pues el servicio de salud, ¿no? Tenemos que ir hacia una universalidad donde
el reto sea mejorar la equidad, ¿sí? Darle la misma equidad a todos. El objetivo, pues, es abatir las desigualdades en salud de las que ya mencionábamos, y las estrategias sustantivas que se deberían utilizar, pues, es reducir los rezagos en salud que afectan principalmente a los pobres, vincular la salud con el desarrollo económico y social, enfrentar los problemas emergentes dando una prioridad explícita a ellos, ¿no? Pero pues nada de esto se está haciendo. Y pues los más afectados son los pobres. ¿Cuántos millones de pobres tenemos, Andrea Centeno? ¿Cuántos millones de pobres tenemos en México? Bueno, Andrea Centeno se fue. Andrea Delgado. ¿Tampoco está Andrea Delgado? Andrés, por favor. Se supone que en el 2020 se encontraban hasta 55 millones de personas en estado de pobreza. Sí, y de esos 55, hay por lo menos 25 millones que se han agregado, otros 10 millones gracias al nuevo gobierno. Entonces ya son 35 millones de gente con extrema pobreza, ¿no? Es muchísimo, muchísimo que haya gente que no tenga ni para comer. O sea, la mitad la cuarta parte de la población casi se encuentra en pobreza extrema, entonces es muchísimo. Unas cifras muy alarmantes, ¿no? Y como ejemplo de... A ver, no, pero te voy a salir. Ahorita al último les enseño una fotografía de pobreza extrema. Entonces... ¿Perdón? No escucho. Decían algo, perdón. Apaguen sus micrófonos, están platicando entre ustedes y se oyen sus conversaciones. Apáguenlas por lo menos, por favor. Hablábamos de que pues sí ha evolucionado la atención médica, pero no no de manera adecuada, ¿no? Hablábamos que desde 1943 se inicia la creación de la Secretaría de Salud, posteriormente el Departamento de Salubridad como tal. Después de esto se inicia el establecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde le da cumplimiento al artículo 123 constitucional, donde da derecho a los trabajadores. También se incluye algunos otros institutos, el Hospital Infantil, el de Cardiología, y todos estos esfuerzos se ven reflejados en el proceso de institucionalización de atención médica y de la salud pública. Se da la reafirmación y la responsabilidad del Estado para asumir y conducir el cuidado de la salud de nuestro país. O sea, se supone que se descentraliza, pero realmente pues no está descentralizado, ¿no? A ver, ya me pasó. En la segunda etapa, entre 83 y 88, hay un cambio de la estructura de salud, hay una renovación legislativa, donde se promulga la Ley de Salud en 1984, y les decía que se da la descentralización, pero solo 14 entidades federativas se descentralizan. Hay una modernización, entre comillas, de la Secretaría de Salud, hay una coordinación intersectorial y, aquí algo importante, la participación comunitaria, que pues realmente pues no se da. En una tercera etapa, ya en 1995, tanto la Secretaría como el IMSS, pues culminan el proceso de descentralización, que pues no se da como tal. Si ahorita ustedes, por ejemplo, están viendo, estamos supeditados a que nos envíen las vacunas, ¿no? Y como el gobernador de Puebla no se lleva bien, aunque es de Morena, no se lleva bien con el presidente, pues entonces nos mandan las vacunas, somos de las entidades que nos mandan al final las vacunas, ¿no? Hay una formulación del paquete básico con 13 intervenciones costo efectivas destinado a la población rural dispersa, que pues es bueno siempre y cuando le llegue a la persona indicada.
Empieza la certificación de hospitales, que a mí no me gusta, porque es maquillar al hospital un día antes de la certificación, al igual que en las escuelas de medicina, y empieza la gestión de asociaciones de las facultades de medicina como el COMAEM, ¿no? Que es quien nos va a certificar. Se supone que ahorita nos estaría certificando, pero con lo de la pandemia se retrasó un poco, ¿no? La creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la regulación de las instituciones de seguro especializadas en salud, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Bueno, dentro de esta medicina institucional, y también tendría que entrar la salud privada, se debería dar la atención primaria a la salud. Esta atención puede ser definida y conceptualizada desde distintas perspectivas. En nuestro entorno la consideramos como una parte esencial o nuclear del sistema sanitario. La puerta de entrada a través de la cual los usuarios y pacientes tienen el primer contacto con los servicios de salud. Esta aproximación es muy simple, pero pues nos permite visualizar la importancia y la complejidad de la atención primaria a la salud. ¿Por qué? Porque va a desempeñar un conjunto de procesos tanto en la salud individual como colectiva. Si ustedes recuerdan su historia natural de la enfermedad, donde aparece el horizonte clínico para arriba, es la atención primaria a la salud, o sea, es la función de la salud pública, de la prevención. Ya después aparece la medicina clínica, que pues es cuando el paciente ya enfermó y pues ya genera todos los gastos en salud más fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque no le apostamos a la prevención. Si invirtiéramos más en prevención, pues estaría mejor, ¿no? Nuestra pirámide estaría adecuadamente proporcionada. La asistencia sanitaria esencial basada en métodos tecnológicos y prácticos puede alcanzar a todos los individuos de la población. O sea, la atención primaria de la salud no debe, sino debe alcanzar a todos los individuos de las diversas comunidades, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país pueda soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con el espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Esta es la definición de la atención primaria a la salud. Entonces debe ser a un menor costo y con autorresponsabilidad. Pero ¿cómo le voy a delegar a mi paciente autorresponsabilidad? Primero lo tengo que preparar, ¿no? Que educar para prevención. Y la medicina familiar, pues es la especialidad médica que enfrenta los problemas de salud no nada más de los individuos, sino de su entorno familiar, tomando en consideración pues sus redes sociales, culturales, así como las circunstancias en las que se va a desenvolver cada uno de los individuos y en su trabajo diario. ¿Sí? Entonces, esta es la medicina familiar. Por eso, no sé si a ustedes les dibujaba, así como los círculos que se ven en la diapositiva. En el círculo más pequeñito, supongamos que tenemos al individuo y de ahí nos desplazamos, ¿no? A todo su entorno, que sería su familia, después la comunidad, ¿sí? Para que abarque todas las redes sociales que pudieran estar inmersas y también las culturales. Entonces, ¿qué es la medicina familiar? Pues es aquella que en un conjunto de servicios profesionales, desde una situación próxima a la población, enfoca su actuación bajo una triple perspectiva, que esta perspectiva va a ser personal, familiar y colectiva. Es por eso que en su guía de estudio, en su estudio familiar, van a hacer un diagnóstico personal, familiar y comunitario, ¿sí? Ese es su diagnóstico integral, con una orientación estratégica hacia la mejora de salud a través del abordaje de los problemas y necesidades existentes. Mi familia es una familia disfuncional, ¿no? Pues hay que ver qué problema tiene y por qué tiene una disfunción, que le está originando, no sé,
a lo mejor un problema de estrés, de depresión, de colitis crónica, de una úlcera gastrointestinal, de una hipertensión incluso, ¿sí? Porque pues también el estrés produce esto. Entonces hay que ver cuáles son las necesidades existentes, cuál es mi diagnóstico integral para dar un tratamiento igual de manera integral, ¿sí? La atención familiar y comunitaria se desarrolla esencialmente en el marco de la atención primaria a la salud y constituye su elemento nuclear de intervención. Entonces, aquí regresándonos a la atención primaria a la salud, pues dice que debe ser la plena participación de la comunidad y de los individuos a un costo que la comunidad y el país pueda soportar en todas y cada una de sus etapas. Pero en la atención primaria a la salud, no como ahorita que los pacientes ya se están muriendo y ya le quiero revertir unidades para que tengan respiradores y comprar respiradores. No, lo que necesito es darles educación, comprar cubrebocas y darlos gratuitamente, ¿sí? No necesito gastar tanto en respiradores ni en oxígeno, etcétera, que ni lo compro y pues dejo que se mueran los pacientes, ¿no? Ese no es el objetivo. Y también el objetivo es que la población sea autorresponsable, ¿no? No pasa nada si utilizan un cubreboca, no se mueren, pero sí se mueren si no lo usan. Se pueden morir si no lo usan, ¿no? Entonces, en la atención familiar y comunitaria se desarrolla esencialmente en el marco de la atención primaria a la salud y constituye su elemento nuclear de intervención. ¿Por qué? Porque si no hay atención primaria a la salud, pues entonces se desarrollan todas las patologías y lo que nos convertimos en curanderos, ¿no? Según la definición de la Academia Americana de Medicina Familiar, nos dice que se trata de la especialidad médica que proporciona atención sanitaria continua e integral al individuo y a la familia. Es la especialidad que integra las ciencias biológicas, clínicas y de comportamiento. En el ámbito de la medicina familiar, pues va a abarcar a todas las edades, a ambos sexos o a todos los sexos, ¿no? Porque ahorita ya tenemos problemas de género, ¿no? Entonces a todos los integrantes de cada uno de los sistemas orgánicos y de todas las enfermedades. Entonces no excluye a nadie. La medicina familiar es la continuación y actualización del histórico médico de cabecera. Por eso aquí en México, pues las funciones del médico general las realiza el médico familiar y viceversa. Y no por eso, pues, decae la especialidad de medicina familiar, sino todo lo contrario. Qué bueno que los médicos de cabecera puedan fungir como médicos familiares. De hecho, como en varios países se da, debería el médico general, al terminar, no puede ejercer hasta que hace medicina familiar. O sea, hasta que le da el enfoque de atención primaria a la salud, hasta que está capacitado para darle ese enfoque, ya pudiera ejercer y posteriormente pues ya hacer la especialidad que quiera, ¿no? Y entonces debe definirse la atención en el contexto familiar. Acuérdense que es nuestro elemento principal en el estudio la familia, no nada más el individuo. Es una especialidad muy antigua y poco conocida, ya que se dio desde el inicio de la especialización de la medicina humana con este enfoque de médico de cabecera que se fue perdiendo, ¿no? Incluso desde los griegos, ¿no? Desde el padre de la medicina, etcétera, que empieza a identificar los problemas de salud pública. ¿Por qué? Porque son parte del entorno lo que produce estas enfermedades, ¿no? La medicina familiar busca retomar el abordaje del paciente. ¿Para qué? Pues para que se dé un mayor acercamiento a él y le podamos brindar una atención continua en el tiempo, y no solo a él, sino a todos los que lo rodean, tanto la familia como su comunidad. Por ejemplo, ahorita con el deslave que hubo, hay quien tiene que intervenir en esos
en esos problemas, ¿no? Ahorita lo comentamos, va a ser un ejemplo a comentar. Ya vamos a terminar esta presentación. Entonces, el objetivo es que los médicos familiares buscamos atender a nuestros pacientes. Imagínense, ¿no? Con amor, respeto, lealtad, compromiso y empatía. Entonces, ¿cuáles de estas 1, 2, 3, 4, 5 actitudes lo realiza actualmente el médico? ¿Por qué amor? Pues porque tiene que tener amor a su profesión, respeto tanto a él mismo, a su profesión, a los pacientes. Debe tener lealtad con su profesión, debe tener comprensión hacia los pacientes, empatía, ¿sí? Entonces, todo esto se ha perdido. Entonces, pues vemos al paciente como un enfermo más, pero no como un ser humano. Y esto es necesario para brindarles la mejor orientación a sus problemas, orientarlos a encontrar la solución en ella, tanto en los problemas médicos, incluso como en los no médicos, ¿no? Porque no nada más un paciente que tiene, no sé, por ejemplo ahorita, ¿no? Que se están muriendo por familias. ¿Qué hago ahí? Ya se enfermaron, no sé, 3 integrantes de una familia. Están conformadas por 5, pero se han enfermado 3. De diferentes edades, con diversas patologías. Fallece uno que tenía diabetes y tenía COVID, padece. Y fallece. ¿Y qué pasa con los otros 2 que están infectados? ¿O qué pasa con los otros 2 sanos? ¿Me intereso por ellos? No. Llegan al hospital, los ingresan, los tratan, tienen ahí a los pacientes incluso positivos, los tienen esperando a los resultados. Y no hay quien haga una medicina sanitarista, quien diga, a ver, ¿quiénes son familiares de ellos? ¿Dónde están los epidemiólogos? ¿Sí? ¿Dónde están los infectólogos? O sea, no le podemos delegar la función solo al urgenciólogo, al internista o al neumólogo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde está toda esta medicina sanitarista que debe llevar un control de los contagios, etcétera, ¿sí? Entonces, incluso estos son todavía problemas médicos. ¿O qué pasa cuando fallecen 1, 2, 3, 4, 5 familiares? Ahí ya entra un problema pues económico, no médico, ¿sí? Puede ser psicológico. ¿Qué pasa si se muere un familiar? Pues es grave, ¿no? ¿Qué pasa si se mueren 2 o 3 al mismo tiempo? Imagínense el proceso por el que pasan y nadie se pone a pensar todo esto, ¿no? Tenemos que buscar ser el amigo del paciente para que no nos identifique solo como su médico. Es por esto que los médicos de familia somos los especialistas en el que las personas, sí, somos los especialistas en ti. Ese es el objetivo de la medicina familiar. Y no de nada más debería ser de la medicina familiar, sino de todos los médicos, ¿sí? O sea, ser amigo del paciente y no nada más un número más de paciente, ni una patología más, sino un ser humano el cual pues tiene sentimientos y puede incluso presentar enfermedades psicosomáticas que no identificamos por la falta de todo esto, de amor, respeto, lealtad, comprensión y empatía. Entonces, eso es muy, muy importante. Y pues eso sería todo lo enfocado a la medicina familiar, como ha evolucionado, entre comillas, rápidamente. Y les decía, ahorita el problema, ¿en qué íbamos? Ajá, los problemas que lo rodean tanto a su familia como a su comunidad. Es lo que íbamos a comentar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los deslaves que hubo en la Ciudad de México? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ahí qué se podría haber hecho? Andrés, ¿qué podrías haber hecho? Tienes apagado tu micrófono. Pues yo creo que como médicos tal vez sería ofrecer a las familias, ahora sí que, aunque no haya enfermedades ni nada, pero solo un apoyo psicológico y moral. Pero ya que pasó, ¿no? ¿Eso te refieres a ya que pasó? O sea, estamos hablando de la atención primaria a la salud. ¿Qué actividades de atención primaria a la salud podríamos haber hecho? Bueno, los médicos de ahí. Jocelyn. Gracias, Andrés.
Jocelyn, tienes apagado tu Ok, micrófono. Ok, ya. ¿sí me escucha? Pues principalmente los médicos hablar con las personas. Bueno, hay personas que se van a vivir en áreas que son muy peligrosas y que están expuestos a estos deslaves. Y bueno, los médicos yo creo que de la comunidad principalmente podrían como aconsejar y advertirle estos riesgos a las personas. Claro, tú como médico, tú solito, pues no puedes hacer nada, ¿no? Pero sí dar parte a las autoridades, a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene que ver con COFEPRIS, con deforestación, con control de enfermedades por vectores, etcétera. Es todo un sistema de salud que pues realmente no está funcionando y está funcionando parcialmente o localmente, ¿no? Entonces, ahí la Secretaría de Salud debió haber visto todo esto con el gobierno, de secretaría a secretaría, ¿sí? ¿Por qué dejan hacer asentamientos porque hay asentamientos irregulares? ¿Por qué la gente puede construir ahí sus viviendas? Creo que murieron poquitas personas, creo que 3 nada más, ¿no? Se llevó una casa de 3 pisos, yo creo que nada más una vivienda tuvieron la mala suerte. Y no fue mala suerte, sino fue negligencia construir ahí, ¿sí? Y además una casa de 3 pisos. Entonces, ¿cómo construyes ahí? Ahora, está construido ahí, es un cerro muy grande, ¿no? Pero hubo deforestación probablemente, que fue lo que propició el deslave. Entonces, ahí no es un desastre natural, sino es un desastre provocado por el hombre, porque deforesta, construye ahí. Hay leyes que nos prohíbe construir cerca de ríos, litorales, playas, todos los hoteles que ven en Cancún, todos esos estarían prohibidos porque no cumplen con el margen de límite territorial que debe haber en la playa, ¿no? Entonces, cuando llegan los tsunamis, las olas, las marejadas, pues se llevan gente y es porque el mismo gobierno pues lo está propiciando al no hacer cumplir la ley, ¿sí? Ahorita en la pandemia, ¿por qué no hay una ley que obliga a las personas a usar un cubrebocas, todas las medidas sanitarias estrictas y evitar que lleguen a los hospitales a estar intubados, etcétera, ¿no? A que hagan gastos que realmente no tenemos y que les decía realmente no se están haciendo, se están pues aparentando que se hacen, y al rato van a hacer unas listas de precios que pues van ellos a justificar y que realmente no se llevaron a cabo, ¿no? Porque la gente se dejó morir prácticamente. O sea, las intubas y hasta ahí se acaba, ¿no? ¿Y para qué? Pues mejor en ese caso que se mueran en su casa, ¿no? Pero pues las políticas en salud están muy mal aquí en México. La educación y la promoción en la salud igual, que es donde los países pobres deberían invertir más para evitar mayores gastos y entonces pues mejorar la calidad de vida de las personas. El hecho de que les digas que pueden hacer lo que quieran, pues no está bien, ¿no? Se supone que para eso hay una autoridad sanitaria que nos debería guiar, deberían de invertir más el Producto Interno Bruto, debería de ser más el gasto en salud y no menos para gastarlo, pues, no sé, en otras cosas, en campañas políticas, etcétera, ¿no? Como decía alguien en la clase pasada, el Tren Maya, ¿no? Que va a deforestar muchas áreas selváticas y si estamos mal en la oxigenación de la tierra, pues al acabar con esta, pues más. En las playas, por ejemplo, que acaban con se me fue el nombre de los manglares, ¿no? Para construir ahí hoteles, etcétera. Los construyen porque los construyen, ¿sí? ¿A cambio de qué? Pues de una gran mordida, ¿no? Imagínense cuántos millones de pesos le darán a la persona que lo autorice. Y eso se ha dado en todos los gobiernos y se sigue dando. Mentira que se acabe la corrupción, creo que ahora es peor, ¿no? Ahorita había uno en Punta Mita que estaba parado, pero ya se pagó una multa, entre comillas, y pues lo permiten, ¿no? Y esto va afectando, ¿no? Porque acaban con la naturaleza, deforestan, etcétera, y pasa lo que ahorita pasó. Y no hay nada más. También en la carretera, creo que a Tabasco, un desgajamiento de un cerro, aplastó un tráiler y murieron igual 3 personas. Pero, ¿por qué? Pues porque el humano, el hombre,
perforó todo eso para hacer una carretera, pero pues dejan aislados los cerros y no les dan tratamiento, etcétera. O sea, no lo hacen más allá de la carretera, y claro que se da el deslave y pues muere la gente por aplastamiento, ¿no? Entonces, todo esto de desastres naturales no son tan naturales como aparentan serlo, ¿sí? Pero es porque la gente no tiene educación, no tiene educación y promoción a la salud. Cuando hay una pandemia, el ejemplo que les puse, creo, a ustedes de cólera en Teciutlán, ¿no? Había unas letrinas o fosas sépticas cerca del río, pero en alto, entonces todos los desechos bajaban al río por el subsuelo, se contaminó el río y pues hubo una epidemia ahí de cólera, ¿no? Entonces, hasta para eso debe haber una educación y promoción a la salud, pero no lo hay, no, a nadie le interesa. Y pues esto nos lleva a una mala calidad de vida, y el problema es que como la misma gente no estamos educados, pues no lo percibimos, ¿no? Entonces aceptamos cualquier cosa, ¿no? Así, por ejemplo, en España, que estaban protestando contra la atención de crónico-degenerativos porque no había para otras emergencias. Entonces la gente se dio cuenta que se estaba gastando mucho en crónico-degenerativos, protestó, y lo que hizo el gobierno pues fue decirle a los crónico-degenerativos: ok, te voy a pagar la mitad de tu tratamiento, ¿sí? Si tú te quieres descompensar, pues entonces va a tener un costo. Pero ya no de que, bueno, pues sí, ayer fue domingo, entonces comí de más, entonces me pongo más insulina. Aumento las unidades y pues no hay problema, ¿no? Entonces hasta el mismo paciente se va disque controlando, ¿no? Al fin que la institución le da la insulina, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las políticas en salud que se deben de implementar aquí en México, ¿no? Si tenemos una seguridad social, pues a la hora de que contratas el servicio o te lo obligan por tu empresa, pues hay que leerle la cartilla al derechohabiente, al usuario, ¿no? Bueno, si te va a proteger contra tanto como la de los carros, depende de la cantidad que pagues en tu póliza de seguro por el auto, pues son lo que te va a proteger, ¿no? Contra robo, extravío, contra desastres naturales, inundaciones, etcétera, o nada más contra terceros, etcétera. Entonces, así también en la seguridad, ¿sí? ¿Por qué cuesta más el seguro para mujeres? Porque la mujer pues va a tener problemas desde su menstruación hasta la menopausia, que se embarace, que tenga abortos, partos, etcétera. Entonces es un poquito más caro. Igual aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tú presentas? Bueno, pues se te va a controlar a lo mejor al inicio, pero posteriormente, si tú no te controlas, pues no ayudas al control, pues entonces se te va a elevar el precio o algo así. No es exactamente pero es más o menos la idea. ¿Para qué? Pues el paciente se haga responsable de su salud. O sea, hay que buscar algún mecanismo, pero hay que educarlo antes, ¿no? Si el paciente ya se está registrando y es diabético, pues entonces hay que decirle, a ver, tiene que ir a un taller de diabetes para que usted sepa cómo se va a controlar, etcétera, ¿no? Pero no lo hacemos, entonces pues nosotros mismos pagamos más, contribuimos a que el gasto que es mayor se vaya allá, como ahorita, ¿no? Que suspendieron, no tenían por qué haber suspendido ningún servicio de salud. Se suspendió las cirugías programadas en el 40%, se suspendió la medicina familiar en un 50%. Esos son datos reales que ya dio el Instituto Mexicano del Seguro Social, cómo se suspendieron los servicios para atender COVID. ¿Y realmente se está atendiendo COVID? Pues no, ¿sí? Entonces, no, a lo mejor tener un costo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que ya se están vacunando, quien no se quiera vacunar, ok, pero pagas tus servicios, porque se te está dando la vacuna gratuita. No lo aceptas, pues entonces paga tus servicios. No quieres, no te pueden obligar, dicen, pues entonces paga tus servicios. No tenemos nosotros por qué pagar los servicios, porque los estamos pagando de nuestros impuestos, pero no lo vemos, ¿sí? Entonces no hay una educación para la salud, y pues así está nuestra medicina en México y nuestra medicina familiar, ¿no? No la estamos dando con ese amor, respeto, profesionalismo en el que nos habla, y pues por eso hay tantos problemas. El problema también es que ni la misma gente se quiere,
Por eso hay tanta violencia, porque no hay un respeto hacia uno mismo, no hay una autoestima, entonces por eso se elevan las cifras, ¿no? La falta de educación escolarizada, de principios, de valores, pues nos lleva decíamos que la familia es la unidad básica de la sociedad y se refleja, ¿no? Estamos viendo cómo está la sociedad. Estamos muy, muy mal. Igual la medicina, ¿no? Va en decadencia en lugar de mejorarla. Y pues nosotros, ustedes principalmente, son quienes tienen que reivindicar la medicina. Pero, pues, estudiando y aplicándola realmente, no volviéndonos curanderos simplemente. Acuérdense que el objetivo de la medicina es evitar el sufrimiento del paciente. ¿Y cómo? Pues desde la prevención, evitar que se enferme, evitar ahorita que llegue a una terapia intensiva. No, ya que está la terapia intensiva, pues meterle y decirle, pues no tengo nada, ahí nos vemos, ¿no? O arréglatelas como puedas, ¿no? Entonces, es mucho compromiso y no nada más en medicina familiar, en todas y cada una de las áreas. Llegan, por ejemplo, los neumólogos. Entran a las 9 y se van presentando como a las 12 porque primero se van a su privada, después se van a la institucional, si tienen tiempo, y si no le dicen al interno que está ahí metido, explotándolo, por teléfono le dan las indicaciones y nada más llega a firmar y ya, nos vemos, ¿sí? Si acaso va a firmar algo y ya pues no, o sea, sí no hay, pero pues ni modo, cumples aquí y después te vas a tu privada. Y eso pues es no tener muchas cosas, ¿no? Ética, principios, etcétera. Y lo permiten las instituciones, ¿no? Hacen como que trabajas y hago como que te pago. Y no, es un compromiso, ¿sí? Y si no, pues cambiar de profesión si no nos gusta. Porque pues sí, realmente es muy pagada. El médico que tiene dinero es porque de por sí tenía dinero o porque tiene 2, 3, 4, 5 trabajos. No porque realmente la medicina le deje para vivir, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy profesionales, estar muy bien preparados, etc. Bueno, vamos a quedarnos acá y mañana continuamos con psicoterapia y les cambio la fecha para subir su guía de estudio familiar y ya le puedan agregar a los que necesiten tratamiento integral de psicoterapia, se lo puedan agregar, ¿sí? ¿Dudas, comentarios, algo que quieran agregar? ¿No? Bueno. Entonces nos vemos mañana. Que tengan buena tarde. Adiós.